Soy Mar Barrio, esto es Vente Leo, y hoy vamos a hablar de la Isla del Tesoro. Hoy vamos a hablar de la Isla del Tesoro, una novela de aventuras escrita por el autor escocés Robert Louis Stevenson en 1883. La obra se considera una de las mejores novelas de aventuras de todos los tiempos y ha influenciado a generaciones enteras de escritores. La Isla del Tesoro ha sido muy influyente en la literatura y la cultura popular. Cuenta con numerosas adaptaciones al cine, televisión, teatro y cómics. Stevenson es considerado uno de los grandes escritores escoceses de todos los tiempos. Entre sus obras más conocidas se encuentran La Isla del Tesoro, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y El diablo de la botella. ¿De qué va La Isla del Tesoro? Jim Hawkins es un joven inglés apasionado por las historias de piratas. Un día, mientras trabaja en la posada de sus padres, su vida cambia para siempre. Un misterioso huésped, llamado Billy Bones, llega a la posada y comienza a contar historias emocionantes sobre sus aventuras en alta mar. Pero Billy Bones muere repentinamente y Jim descubre que tiene en su poder el mapa del tesoro del legendario pirata Flint. Sin pensarlo dos veces, Jim decide unirse a una expedición para buscar el tesoro a bordo del barco La Española, acompañado por algunos hombres de la aldea, como el Dr. Livesley y el caballero Trelawney. Pero no todo es lo que parece en esta aventura. Entre la tripulación se encuentran varios piratas que tienen la intención de robar el tesoro, entre ellos el cocinero John Silver. A medida que avanza en la travesía, Jim descubre que no puede confiar en nadie y se ve envuelto en peligrosas situaciones que ponen a prueba su valentía y determinación. La Isla del Tesoro es una novela que nos transporta a una época de aventuras en alta mar, donde los personajes se enfrentan a peligros constantes y descubren que la verdadera fortuna no está en el tesoro, sino en la amistad y la lealtad. La historia está llena de emoción, acción y giros inesperados, lo que la convierte en una de las obras más emocionantes de la literatura universal. Cuando se escribió la novela, en 1883, el Reino Unido era una potencia mundial en pleno apogeo. Era la época victoriana y el Imperio Británico se extendía por todo el mundo como principal potencia naval y comercial del planeta. La industria se había convertido en el motor de la economía y había aparecido la burguesía industrial. Sin embargo, también existían importantes desigualdades sociales. La mayoría de la población vivía en condiciones precarias y el país experimentaba problemas como la pobreza, la falta de vivienda y la falta de acceso a la educación. En el ámbito cultural, durante la época victoriana floreció la literatura, con escritores como Charles Dickens, Oscar Wilde y Robert Louis Stevenson. La época se caracterizó por una mezcla de moralismo, tradicionalismo y romanticismo, pero también por una creciente crítica social y política. Cuando se escribió La Isla del Tesoro, la imagen de los piratas estaba muy arraigada en la cultura popular británica. Aunque la piratería había disminuido en esa época, todavía existía la percepción de que los piratas eran criminales peligrosos que acechaban en los mares, saqueando barcos y asesinando a tripulaciones enteras. Al mismo tiempo, existía una cierta fascinación por la figura del pirata, especialmente entre los jóvenes que encontraban en ellos un modelo de rebeldía y libertad. De hecho, la figura del pirata se había convertido en un elemento común en la literatura infantil y juvenil, y se presentaba a menudo como un héroe aventurero que luchaba contra las injusticias y la opresión. La percepción ambigua de los piratas en las novelas victorianas refleja características del romanticismo. La literatura romántica se caracterizaba por una fascinación por la naturaleza, por la libertad, la aventura y la imaginación. Y a menudo se presentaba a los héroes como figuras rebeldes que desafiaban convenciones y las normas sociales. En el caso de los piratas, la figura del pirata romántico se convirtió en un arquetipo literario que se ha repetido en muchas obras desde entonces. Se trata de un personaje que desafía a la autoridad establecida y lucha por la libertad y por una justicia propia, que no siempre se corresponde con la moral mayoritaria. En La Isla del Tesoro, John Silver encarna la figura del pirata ambiguo y moralmente cuestionable.
Silver es presentado como un personaje carismático y astuto, que es capaz de engañar a los demás para conseguir sus objetivos, pero que al mismo tiempo es leal y protector con su tripulación. A través de este personaje, Stevenson muestra la ambigüedad moral que rodea a los piratas y cuestiona la idea de que la piratería es una actividad puramente criminal y malvada. Esto enmarca la novela dentro de la tradición literaria victoriana, que a menudo presentaba a los héroes como figuras complejas y moralmente grises, en lugar de como personajes totalmente buenos o malos. En general, la percepción de los piratas era ambigua y dependía del contexto. Por un lado, se les consideraba criminales peligrosos, pero por otro, se les presentaba como aventureros valientes y libres que desafiaban las normas. Robert Louis Stevenson nació en Edimburgo en 1850, en el seno de una familia acomodada de origen escocés e inglés. Su padre era ingeniero y su madre provenía de una familia de escritores y poetas. Desde joven, Stevenson mostró una gran pasión por la literatura y comenzó a escribir relatos y poemas desde la adolescencia. En 1871, Stevenson ingresó en la Universidad de Edimburgo para estudiar ingeniería, pero pronto abandonó la carrera para dedicarse por completo a la literatura. Comenzó a publicar relatos y ensayos en revistas literarias y en 1879 publicó su primera novela, La isla del tesoro, que se convirtió en un gran éxito de ventas. En los años siguientes, Stevenson continuó publicando obras de aventuras y de terror que le aseguraron un lugar destacado en la literatura inglesa del siglo XIX. A lo largo de su vida, Stevenson padeció una enfermedad pulmonar que lo obligó a viajar constantemente en busca de un clima más cálido y saludable. Pasó largas temporadas en el sur de Francia, en Suiza y en el Pacífico Sur. Finalmente, Stevenson murió en Samoa en 1894 a los 44 años, debido a una hemorragia cerebral. A pesar de su corta vida, su legado literario sigue siendo una influencia importante en la cultura popular de todo el mundo. En la novela, uno de los símbolos más evidentes es el propio tesoro, que representa en un nivel superficial la riqueza, pero que tiene como significado profundo el conocimiento. Los personajes también son símbolos en sí mismos y representan diferentes facetas de la naturaleza humana. Jim Hawkins, el protagonista, simboliza la inocencia y la juventud, mientras que John Silver representa la madurez solitaria y la complejidad del ser humano. Además, la tripulación del barco La Hispaniola y los piratas que se encuentran en la isla son símbolos de diferentes aspectos de la sociedad. Los piratas representan la anarquía y la rebelión contra las normas, mientras que la tripulación representa la sociedad normativa de la época. Estos elementos simbólicos se combinan para mostrar cómo la ambición puede desdibujar las líneas entre el bien y el mal, lo que hace que los personajes tomen decisiones moralmente cuestionables y pongan en peligro sus vidas. Por otro lado, la lealtad y la amistad son valores fundamentales en la obra, y estos permiten a los personajes superar los obstáculos más difíciles. Los personajes de la historia forman alianzas en momentos críticos para enfrentar los peligros que se les presentan, lo que les permite sobrevivir en situaciones extremas. El personaje principal es un claro ejemplo de esto, ya que a pesar de ser un niño y encontrarse en una situación peligrosa, encuentra en sus compañeros una fuente de apoyo y amistad. En conclusión, La Isla del Tesoro es una obra que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Su influencia se ha extendido a través de los años, inspirando películas, series de televisión, videojuegos y muchas otras formas de arte. El personaje de Long John Silver se ha convertido en un arquetipo del pirata astuto y ambiguo, y el concepto del tesoro perdido sigue fascinando a audiencias de todas las edades. La novela de Stevenson ha trascendido el tiempo y sigue siendo un clásico de la literatura de aventuras. Si aún no lo has leído, te recomiendo que lo hagas y te embarques en una emocionante aventura en busca del tesoro perdido.